establecer en la propia Constitución el déficit máximo, el techo del Gobierno de la Nación. Y yo le digo que eso es necesario, como lo he venido defendiendo, coherentemente, por tanto, con las propuestas que desde aquí he hecho. Le advierto, le anuncio que a mí esa medida me parece imprescindible, no porque se lo haya dicho el Banco Central Europeo, sino porque era necesario hacerlo, pero solo tiene sentido si a la vez, además, en esa reforma se establece también un límite para el endeudamiento de las comunidades autónomas, el mismo que se establezca. Y a la vez se establece, aunque eso no necesita reforma de la Constitución, ya está en la propia Constitución española, aunque ustedes no lo hayan utilizado, ni ustedes ni los gobiernos anteriores, a la vez se penaliza al que incumpla. Es decir, que en esa reforma tiene que haber techo también para las comunidades autónomas, fijación de déficit e instrumentos para actuar frente a los incumplimientos. Porque he oído aquí al portavoz de Convergencia y Unió decir que le parece muy bien, pero el presupuesto de la Generalitat, naturalmente responsabilidad suya, es que se ha saltado todos los déficits y además ha multiplicado por 2 el endeudamiento previsto. Por tanto, si lo hacemos, hagámoslo bien, no solamente para cumplir el mandato del Banco Central Europeo y, en fin, hacer como que hacemos, sino entremos de verdad en las reformas de la Constitución que hay que entrar. No es la única, y usted lo sabe, presidente, no es la única. Esa tiene que ir acompañada también de una nueva distribución competencial para que sea eficaz, para que sea permanente, para que no sea una de las cosas que se hace en los últimos minutos de la legislatura. Hablemos de ello en serio, insisto. Yo tengo una lista, ustedes la conocen, y de todas ellas, de todas las cuestiones de esa lista, hay que hablar en serio. La reforma de la Constitución no es, efectivamente, una cosa menor. Por tanto, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, abordémoslo bien, porque, señor presidente, usted ha anunciado el anticipo de las elecciones, la fecha en la que se van a celebrar, pero sigue siendo el presidente del Gobierno. No le exime de su responsabilidad de gobernar. Y ya que se atreve a cumplir un mandato europeo y a traer ni más ni menos que la reforma de la Constitución, probablemente para que nos compren esos bonos, ya que se atreve, da igual, es lo menos importante. ¿Por qué? Ya que se atreve, pero desde luego no era por su gusto, porque lo ha negado cada vez que se lo hemos pedido, vayamos al fondo de las cuestiones, vayamos a todas las reformas pendientes, hagámoslo bien para que sea una herencia positiva y no una coyuntura, no un parcheo más, no una cosa de efecto placebo inmediato, sino para que sea de verdad la reforma pendiente que tiene este país. La Constitución tiene 30 años, hay una distribución competencial que se ha demostrado ineficiente e ineficaz, hay miles, centenares de duplicidades, muchísimas duplicidades e ineficiencias en el conjunto de las administraciones públicas. Hay que terminar con todas ellas. No es una broma para la campaña electoral, es algo que hay que hacer, terminar con el derroche, con las ineficiencias y con las ineficacias. Eso es lo que tenemos que hacer para las futuras generaciones y eso es lo que hay que abordar si esa medida que usted nos ha anunciado quiere que sea algo más que pura coyuntura y que puro cumplimiento de una instrucción. Finalmente, presidente, sobre el Real Decreto, solo una pregunta, que tengo una duda. Usted ha anunciado una reforma que tiene que ver con el gasto sanitario, que apoyo, y nos ha dicho que se ahorraría 2.400 millones de euros al año. Y yo le digo, pero si nos hubiéramos ahorrado 2.400 millones de euros al año, ¿por qué han esperado 7 años? ¿O tampoco el vicerresponsable primero de todo se había dado cuenta que nos estábamos gastando más dinero de lo que debíamos? Nos hubiéramos ahorrado 16.800 millones de euros si hubieran tomado esa medida hace 7 años. O es que es nuevo, o es que es un sistema nuevo, o es que lo que dice dentro de la página oficial del Ministerio de Sanidad de que la descentralización en materia sanitaria, de compras y de todo lo demás ha sido muy eficaz y muy eficiente, lo desdicen ahora, como lo acaban de desdecir en ese decreto. Insisto, yo apoyo eso, pero ¿es que acaban de descubrir el bálsamo de Cierravaras? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿O es que había antes otros intereses que impedían que se hiciera?
Respecto de otra medida que ha anunciado que tiene que ver con la reforma del mercado de trabajo, con reformas laborales que nos ha anunciado que la van a tomar este viernes y sobre la que hoy no nos podemos pronunciar. Usted ha anunciado, siguiendo las proclamas de los mítines de fin de semana, el mantenimiento de los 400 euros. Mire, presidente, de los 400 euros de ayuda a los parados. Mire, presidente, desde esta tribuna también hemos defendido la implementación de la renta activa de inserción, que es universal, que es un programa permanente y no una dádiva de engañabobos de 4 días antes de las elecciones de forma discriminada. Un programa permanente, la renta activa de inserción. Atrévase a eso, que es lo que el mercado y lo que el sector necesita. Atrévase a eso. Atrévase, presidente, termino efectivamente, a gobernar, porque sigue usted siendo responsable del Gobierno, porque sigue usted siendo el presidente por mucho que haya anunciado el anticipo de las elecciones. Porque si se va a limitar a hacer estas cosas, lo que le manden desde Bruselas o lo que le cuenten en los fines de semana quienes le corrijan desde su propio partido, presidente, no merece la pena que esperemos al 20 de noviembre. Muchas gracias, señora Díez. Don José Antonio Alonso tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, como ha quedado de nuevo patente en las últimas semanas, esta crisis tiene un carácter global, esto no es retórica, es la pura verdad, que se refleja, entre otras cosas, en la excesiva volatilidad y sobrereacción de los mercados financieros. Primero, en el origen de la crisis se produjo una crisis financiera que se tradujo posteriormente a lo que en definitiva ha sido una recesión de la economía mundial, de la economía real en todo el mundo. Y ahora ha terminado provocando una crisis de deuda soberana y en conjunto de los mercados financieros. Un círculo vicioso del que, señorías, tenemos que salir cuanto antes. En el contexto internacional, la evolución económica y financiera de las últimas semanas ha estado dominada por el agravamiento de las tensiones en los mercados de deuda soberana de la zona euro y por una disminución del crecimiento de las principales economías desarrolladas en el segundo trimestre del año, lo que ha supuesto una incertidumbre añadida al escenario económico internacional. Quiero sumar a ello los problemas añadidos o anexos a la situación económica y política de los Estados Unidos, que han sido explicados perfectamente por el presidente del Gobierno y son conocidos por todos ustedes. Además, solo quiero añadir al respecto que las tensiones se propagaron a las bolsas, al tipo de cambio del euro y al mercado interbancario. Ante la gravedad de la situación, ustedes recordarán que el 21 de julio se convoca una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en la que se acordó poner en marcha un nuevo programa para Grecia, así como un conjunto más completo de medidas para mejorar la sostenibilidad de la deuda pública de ese país, detener el riesgo de contagio a otros países y reforzar los mecanismos disponibles para la gestión de la crisis en Europa, como la posibilidad de la compra de deuda pública en el mercado secundario. Los resultados de la cumbre se tradujeron en una cierta relajación inicial de las tensiones, que sin embargo volvieron a aparecer, como ustedes recordarán, en los días posteriores, aunque aún es pronto para valorar el alcance final de esas tensiones. Finalmente, las dos grandes economías europeas, Francia y Alemania, se reunieron la semana pasada, el día 16 de agosto, con el objetivo puesto en salvaguardar la estabilidad de la eurozona a través de un mejor diseño del gobierno económico. Para ello tomaron 4 iniciativas con un calendario concreto de aplicación. Primera, creación de un Consejo y presidente permanente del Eurogrupo. Segundo, reglas fiscales para limitar el déficit de las cuentas públicas. Tercero, establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras. Y cuarto, armonización de la base del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea. Todas ellas medidas importantes, señorías, que están bien orientadas, correctamente orientadas, pero que no han sido suficientemente valientes. Les falta algo. Y por eso seguramente no lograron inyectar la confianza en los mercados financieros. Necesitamos, en nuestra opinión, más voluntad política en Europa. Los socialistas seguimos apostando por la emisión de eurobonos para evitar el contagio actual a economías solventes, como sin duda lo es la española. Ello permitiría financiarse a los Estados miembros a tasas de interés más acordes con el estado de su economía y limitaría la especulación sobre el futuro de la zona del euro.
Esta crisis, señoras y señores diputados, ha demostrado que ninguna economía está a salvo, como se ha podido comprobar con el contagio a Francia y los incipiente contagio a Francia y con los problemas fiscales de los Estados Unidos. De hecho, las primas de riesgo han repuntado hasta niveles previos a la quiebra de Lehman Brothers en 2008. En un primer momento, la crisis de deuda tuvo su efecto más devastador sobre Grecia, Irlanda y Portugal, que recibieron ayuda financiera de organismos europeos e internacionales por sus problemas de solvencia. España no. España no ha estado ni estará en esa situación gracias a la actuación del Gobierno, a la contención del déficit que exitosamente ha hecho el Gobierno y a las reformas estructurales que hemos aprobado a lo largo del último año y pico en esta Cámara. Ciertamente, ustedes también recuerdan que el año pasado, en mayo, la reducción del déficit y las reformas se establecieron como prioridad máxima de la iniciativa del Gobierno, mientras que el principal partido de la oposición, en un comportamiento absolutamente inasumible que pasará a los anales negativos de la historia política de esta Cámara, de este país y de toda la Unión Europea, votó que no al conjunto de medidas contenidas en el decreto ley que se aprobó en mayo del año pasado. El único partido, el Partido Popular en Europa, que tuvo tal comportamiento político en la oposición de deslealtad al gobierno de su país y, lo que es más y peor, a su propio país, que necesitaba otro comportamiento en esos momentos. Señoras y señores diputados, en un increíble alarde de funambulismo político, al Partido Popular y en concreto a su líder, el señor Rajoy, no les hemos visto hablar en serio de la crisis jamás, ni en consecuencia hacer propuesta alguna, ni siquiera a nivel europeo. Y hombre, hay que decirle al señor Rajoy que al menos por una vez nos diga qué le parecen las propuestas políticas de mayor integración de las políticas económicas de la Unión Europea, porque es usted, señor Rajoy, son ustedes, señores y señoras del Partido Popular, los únicos políticos que nunca han dicho nada sustancial al respecto, nunca jamás. Claro que a falta de propuestas concretas y sólidas sí sabemos cuál es el referente del señor Rajoy. Ya lo dijo en la famosa entrevista que hizo a un diario de nuestro país. Dijo que en España haría algo similar a lo que Cameron está haciendo en el Reino Unido. Pues ya ven, señoras y señores diputados, cómo están en el Reino Unido y menudo panorama que quiere el señor Rajoy para nuestro país, y menos mal que no va a ser él el que gobierne en el futuro este país, sino que lo será el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. Señoras y señores diputados, la actuación del Banco Central Europeo es, por lo demás, necesaria. Algo se ha apuntado aquí esta mañana. Hay que estabilizar no solo la excesiva volatilidad de los mercados de deuda soberana y no solo hay que conseguir que los Estados puedan financiarse con tasas de interés razonables. También hay que reducir los diferenciales de crédito interbancario, que están en máximos en estos momentos. La provisión de liquidez por parte del Banco Central debe, por consiguiente, continuar y, por lo tanto, esta medida, que es de carácter temporal, va a beneficiar tanto a la financiación pública como a la privada hasta que esté plenamente operativo el Fondo Europeo o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, que será un instrumento de máxima solvencia y podrá comprar deuda pública en el mercado secundario. Señorías, hay que establecer un buen diagnóstico de la situación para no confundirnos con las recetas. Así son las cosas. Las autoridades políticas y los agentes privados se están enfrentando a un excesivo endeudamiento o apalancamiento global. No solo estamos luchando frente a una crisis fiscal, señoras y señores diputados, no solo estamos luchando frente a una crisis fiscal que se resuelve con mayor austeridad, sino también estamos haciendo frente a una crisis financiera privada de naturaleza global, mundial. El círculo vicioso se traduce, señorías, en serios riesgos de liquidez e incluso de solvencia ante unos tipos de interés más elevados para las entidades financieras y los Estados de todo el mundo. Precisamente para evitar la incertidumbre y la tensión en los mercados, esta crisis financiera global e interdependiente solo puede resolverse con una mayor integración fiscal y económica de Europa. La credibilidad y la confianza solo se restablecen con mayor voluntad política europea traducida en hechos. La idea es sencilla y tendríamos que ser capaces de compartirla todos los Estados miembros de la eurozona. Hay que ceder, señorías, hay que ceder soberanía nacional a cambio de beneficiarnos de la solvencia conjunta de toda Europa. Esto se debe traducir en un mejor diseño institucional del gobierno económico europeo para que la Unión Europea pueda emitir eurobonos. La hoja de ruta, en nuestra opinión, no tiene vuelta atrás.
Se llama más Europa política para controlar el devenir de los mercados cuando este devenir se torne irracional, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Y será mejor que avancemos cuanto antes en una mejor supervisión y control de las finanzas públicas y la competitividad de las economías nacionales por parte de las autoridades europeas para poder obtener la máxima solvencia de la deuda cuando sea emitida por la Unión Europea. Los socialistas europeos seguimos pensando que una mayor integración económica a través de los eurobonos lanzaría un mensaje y una práctica sólidos y positivos a los inversores privados, con un objetivo político más fundamental que está en el corazón de nuestra ideología: salvaguardar el modelo europeo de convivencia y de solidaridad, que es, señoras y señores, de lo que estamos hablando, y la gran pieza de la jugada que está en el tablero del mundo y en el tablero de la Unión Europea, y también en el de España. Señoras y señores diputados, en el ámbito interno, el Gobierno español sigue cumpliendo sus compromisos de reducción del déficit tal y como estaba previsto. Se trata, sin duda, de un éxito notable en política económica. Y en el terreno de la economía real, España se recupera gracias al tirón de la demanda exterior, pero todavía crecemos a un ritmo lento por la debilidad de la demanda interna. Hemos conocido recientemente el PIB del segundo trimestre. Creció un 0,2% entre abril y junio, idéntico dato al de la zona euro, y situó la tasa interanual en un 0,7%, una pequeña disminución de una décima con respecto al primer trimestre. El empleo también crece, pero con debilidad, con lo que debemos persistir y lo vamos a hacer en el esfuerzo contra el paro, nuestra principal preocupación, como bien saben los españoles. Por añadidura, las exportaciones y el turismo tendrán un efecto positivo, previsiblemente, sobre el crecimiento del tercer trimestre. Señor presidente, señoras y señores diputados, el presidente del Gobierno ha explicado las medidas contenidas en el Real Decreto Ley que hoy sometemos a convalidación. Por mi parte, quiero destacar, y quiero hacerlo claramente, que son totalmente coherentes con lo que necesita España, porque van a reforzar el cumplimiento del objetivo de disminución del déficit a través de dos iniciativas. Se han explicado ya bien en esta tribuna por parte del presidente del Gobierno. Una, del adelanto temporal de los pagos del impuesto de sociedades de las grandes empresas de este país, y dos, la racionalización del gasto farmacéutico mediante la obligación de recetar por principio activo del medicamento y no por la marca. Con estas medidas se va a lograr un ahorro estimado aproximadamente en 5.000 millones de euros adicionales. Además, con el objetivo de aligerar el stock inmobiliario de la vivienda nueva, el Gobierno ha reducido temporalmente el tipo del IVA del 8 al 4%, medida razonable que se va a aplicar hasta el 31 de diciembre de este año. Son todas, señorías, medidas razonables y consistentes con la situación actual de la economía española y con las necesidades de la economía española. El señor Rajoy y el Partido Popular, para no variar, no va a apoyar este Real Decreto Ley. Parece ser que 5.000 millones de ahorro no son razón suficiente para el señor Rajoy y el Partido Popular para apoyar estas razonables medidas del Gobierno. Otra nueva muestra de irresponsabilidad política, señoras y señores diputados. Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero acabar mostrando el apoyo del Grupo Socialista a la propuesta de reforma constitucional que ha formulado el presidente del Gobierno. Es necesaria porque todos sabemos de la fuerte dependencia que la economía mundial tiene de los mercados financieros, y todos conocemos perfectamente bien la fuerza y la dureza de los hechos. Nos ha obligado a todos los ciudadanos, literalmente del mundo, a conocerlo bien, que el control del déficit y de la deuda, el déficit estructural y de la deuda, es esencial para evitar turbulencias especulativas, para segar la hierba a los especuladores, junto con otras medidas, para dotar de mayor estabilidad a la economía y para dar la necesaria confianza a los inversores, por lo tanto, para crecer económicamente. Así lo hemos entendido, por lo demás, los grandes países de la eurozona. Tengan en cuenta que Alemania ya lo puso en su Constitución en su día y que Francia e Italia están en el mismo camino que España, el de ponerlo en la Constitución de los respectivos países que he citado. Señoras y señores diputados, ya acabo. El Gobierno está gobernando hasta el último minuto, tal y como prometió el presidente. Está gobernando con austeridad cuando es necesaria, y ahora lo es, y está consiguiendo éxitos en política económica notables, y debemos reconocérselos.
y además está haciendo reformas estructurales indispensables para poner a este país en el mejor de los caminos para salir y de la mejor de las maneras de la crisis económica. Y además lo está haciendo sin renunciar ni un ápice al contenido esencial de las políticas sociales: sanidad, educación, pensiones, dependencia, prestaciones por desempleo. Está cumpliendo su obligación hasta el último minuto. Quiero agradecérselo en nombre del Partido Socialista, reconocérselo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y animar al conjunto del Gobierno y a su presidente que sigan en la tarea hasta el último minuto. Muchas gracias por ello, señor presidente. Muchas gracias. Señor Alonso, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, debo en primer lugar expresar mi agradecimiento a aquellos grupos parlamentarios que de una u otra manera han expresado una posición favorable a la ratificación de este Real Decreto Ley, que, a juicio de ser objetivo, si evaluamos el contenido de las posiciones que han sido mantenidas por unos y otros portavoces, tiene un respaldo amplio, porque entiendo que las críticas, algunas de ellas con más insistencia, que se han producido a alguna medida concreta, tienen un alcance menor. No obstante, por respetar el trámite parlamentario de presentación del decreto ley, permítame que haga alguna referencia a las cosas que conciernen al decreto ley, para luego ir a la reflexión más general de los aspectos que han estado implícitos en el debate desde el punto de vista de la situación económica financiera y de los planteamientos que he formulado en mi primera intervención ante la Cámara. Me gustaría hacer una consideración, en primer lugar, sobre la política de estímulo a la compraventa de viviendas que el Gobierno ha incorporado en este Real Decreto Ley, que consiste, como es conocido y ha sido objeto de muchos comentarios por sus señorías, en la reducción del IVA de los 3 tramos posibles al tramo superreducido del 8 al 4%, con carácter excepcional y temporal por 4 meses. Al hilo de esa medida incorporada en el decreto ley se han hecho distintas valoraciones y se han hecho algunas afirmaciones falsas, como la que ha hecho el señor Rajoy sobre la desgravación de la vivienda y la modificación que en su día se hizo sobre la desgravación de vivienda, que permanece vigente para el 71% de los contribuyentes de nuestro país en el límite de 24.000 euros. Y lo que ha hecho la modificación de la desgravación para la vivienda, señor Rajoy, precisamente es corregir la falta de progresividad que contenía la desgravación fiscal anterior. Pero, insisto, permanece vigente para el 70%. Y lo otro es sencillamente hacer una afirmación que no se corresponde con la realidad. Lo que es contradictorio es que, ante una medida como la reducción temporal y excepcional del IVA del 8 al 4% para la compraventa de vivienda nueva, como un estímulo ante la caída tan pronunciada de la compraventa de vivienda, un estímulo temporal y excepcional, se esté en contra y a la vez se anuncie que si se gana las elecciones se mantiene 12 meses más. Pues es una contradicción notable, solo sostenible por el afán de criticar la medida que incorpora el Gobierno. Por cierto, debo recordar, señor Rajoy, que al ser una modificación y una reducción del IVA, necesita, como es natural, la comunicación a la Unión Europea, habrá una evaluación de la Unión Europea y exige excepcionalidad y coyunturalidad. 4 meses son coyunturales y excepcionales. 1 año o 16 meses es muy discutible, muy discutible. Pero parece bastante razonable que
si tenemos una caída muy pronunciada de la compraventa de vivienda, busquemos algún estímulo fiscal. No el planteamiento de volver a ampliar las desgravaciones fiscales, que las limitamos razonablemente en función de la renta para hacerlas más progresivas. Y el otro único instrumento que tenemos es el instrumento, insisto, excepcional de reducción del IVA, que, por cierto, he oído algún portavoz, creo que ha sido el señor Tardá, quien ha insistido en que esta reducción del IVA es a costa de los ciudadanos. Y permítame que le diga que no puedo para nada estar de acuerdo, porque el IVA quien lo soporta, lógicamente, en una operación de compraventa, son los ciudadanos. En consecuencia, de lo que se trata es que a los ciudadanos les cueste algo menos el poder comprar una vivienda. ¿Para qué? Para que el stock de viviendas que tenemos se vaya reduciendo y se permita que la actividad de la construcción, que es en el sector donde está centrado la destrucción de empleo que continúa y la caída de la actividad del Producto Interior Bruto del conjunto de la economía española, pueda tener una cierta recuperación. Lo he explicado en más de una ocasión, los datos están ahí. Si no fuera el sector de la construcción, la economía española estaría creciendo al 2%, cerca del 2%. Detrae al crecimiento del PIB, por su peso y por su situación tan negativa, un volumen muy importante. El 70% del empleo, y hoy prácticamente todo, que se ha perdido durante la crisis, está vinculado directamente a la caída del sector de la construcción. Y hoy, insisto, prácticamente el empleo que se pierde está en la construcción. Por tanto, fundamentalmente en la construcción a través de la promoción de la residencia de nuevas viviendas. Bien, por tanto, ¿qué tratamos de intentar corregir? Algo que esa caída, que ha sido tan excesiva desde niveles altísimos que generaron la burbuja de iniciación y de compraventa de vivienda, no estemos en una situación tan reducida que genere un detraimiento tan negativo al PIB y al empleo. Eso es lo que responde la medida en relación con la vivienda. Excepcionalidad, intentar mejorar, movilizar algo los datos, las cifras del sector de la construcción. No tiene nada que ver, como se ha dicho aquí, ni con los bancos, aunque sean tenedores de muchas de las viviendas, sino tiene que ver con la búsqueda de que la actividad de la construcción no retraiga crecimiento negativo y favorezca algo más la evolución del empleo, lo cual suena bastante razonable. Sobre gasto farmacéutico, diré que la política de reducción de gasto farmacéutico que el Gobierno ha venido realizando desde el año 2004 ha tenido efectos muy positivos. Voy a dar algún dato. En 2010, el gasto farmacéutico a través de receta oficial ascendió a 12.200 millones de euros, un descenso del 2,36% respecto del año anterior, siendo la primera vez que se alcanzaban tasas negativas, como resultado de medidas adoptadas por el Gobierno a través de 2 reales decreto ley. La tendencia decreciente en el gasto farmacéutico se está acentuando en 2011. Así, el gasto farmacéutico acumulado entre enero y julio de 2011 ha descendido un 10,3% respecto al mismo periodo de 2010. Además, ha aumentado considerablemente la dispensación de genéricos, que ya alcanza el 27,4% del total de los envases con cargo al Sistema Nacional de Salud. Desde el primer plan estratégico de política farmacéutica del Sistema Nacional de Salud del 2004, que incorporó las medidas de mayor eficiencia, hemos tenido diversos instrumentos, como la Ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y productos farmacéuticos. Desde su aprobación, el crecimiento del gasto farmacéutico se mantuvo en tasas del 5,6% gracias a la aplicación del nuevo sistema de precios de referencia. Y en la segunda legislatura, con las medidas que hemos adoptado,
ha habido una progresiva reducción del gasto farmacéutico. Por tanto, alguien invocaba desde esta tribuna que por qué se hacía ahora y no antes. Y lo cierto es que se ha venido haciendo desde hace años, desde el año 2004,